Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías para ver cuáles son esos mensajes que el tarot tiene para ti. Conectando con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, antes de dar inicio con tu lectura, permíteme regalarte un decreto de poder para el día de hoy que dice así: mi palabra tiene poder y en este momento manifiesto riqueza y abundancia. Nuevamente, mi palabra tiene poder y en este momento manifiesto riqueza y abundancia. Bien, si aceptas este decreto, escríbelo en los comentarios de esta lectura. Vamos a comenzar. Tenemos aquí tu primera carta, que es el Caballero de Copas. Veo que hay una solución que se resuelve. Hay algo que en este momento puede ser que te esté preocupando. Tenemos este 9 de espadas, me habla de preocupación, me habla de incertidumbre. Tal vez estás como acá a la espera de que algo llegue, pero con esta preocupación, ¿no? De decir, no sé si esto, eh, si realmente esto llegue o es que no. ¿No? O sea, tú estás esperando algo, pero tú esperas una respuesta obviamente positiva. Sin embargo, es que aquí puede ser que también sea como esta otra parte, ¿no? De que tú tengas miedo de que suceda todo lo contrario, que digas, bueno, tal vez esto no se cumple o esto no va a salir del modo que yo esperaba. Bueno, estas cartas me reflejan que de pronto también tiene que ver con tomar una decisión. Tal vez tú esperas una respuesta, un mensaje para poder tomar acción de algo. O simplemente esperas, no sé, digamos, por ejemplo, yo estoy esperando que llegue dinero porque necesito esto para poder tomar acción en algo, no sé, en un proyecto, ¿no? O mi negocio. Si no llega esto, si yo no tengo estos recursos o estos medios, yo en este momento me encuentro estancado. O sea, yo no dependo de otra cosa más que de esto. O de esto depende que yo pueda avanzar, que yo continúe con mi proyecto o con lo que estoy haciendo. Entonces, es algo que te limita, ¿no? Que en este momento te puede estar limitando. Ahora bien, el Caballero de Copas nos dice que tiene respuesta, una respuesta bastante positiva. Veo que esto llega satisfactoriamente para ti. Esto ya no tarda porque me dice que ya ha habido retrasos. O sea, esto ya se ha tardado un poco y que ya es el momento de que esto tú ya lo tengas prácticamente como en tus manos, ¿no? O que tengas como esa luz verde, podría ser también. A lo mejor estás esperando como la orden de alguien o que alguien te diga, ¿sabes qué? Sí, tenemos permiso para hacer esto. Algo así estoy viendo, pero me dice, bueno, pues que vas a tener buenas respuestas con esa situación y bueno, pues es como salir ya de esa pauta o de esa espera que tenías. Tenemos aquí el 10 de copas. Esa es una carta que me habla de triunfo y celebración. Veo que algo con respecto a un negocio o bien a un bien material se va a estar dando con mucha satisfacción. Es decir, puedes estar recibiendo las escrituras de tu casa, algo relacionado con herencia, o puede ser también como la compra de algo, que tú digas, bueno, es que he comprado algo o estoy por comprar algo. Pero es como un uso que le puedes dar tú, a la vez puede ser como también tu familia, o es que como que disfrutan de algo que tú logras, ¿no? Es lo que yo estoy viendo aquí, 10 de copas. Así es que, bueno, hay noticias importantes sobre eso, llegan cosas buenas. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Tenemos aquí el tres de espadas, tenemos el 8 de espadas y tenemos el caballero de espadas. Mm, Mira, yo estoy viendo aquí con ese 3 de espadas alguna desilusión. Hay alguien que te rompió el corazón, alguien que te causó una desilusión y que tú sufriste mucho por esto, pero que ahorita estás en un momento donde estás buscando como el crecimiento, ¿sabes? Estás buscando como el crecimiento, sobre todo personal, como más de,
confiar más en ti, eh, digamos también como poner ciertas barreras para que ser como más cuidadoso, más precavido con otras personas o directamente también con esta persona que te ha causado esa desilusión, ¿no? Que dices como que yo cometí este error o yo no voy a permitir nuevamente que alguien venga como a hacerme daño y es poner como una barrera, pero en un buen sentido, no en un sentido de que es que porque todas las personas son malas, entonces ya me voy a cubrir, no, 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 sino más bien de ser como consciente, de decir, ah, esto me pasó porque yo cometí el error de confiar de esta manera o porque yo di esto, entonces para la próxima, primero me voy a fijar, primero no sé, conocer a la persona o ver bien cómo voy a hacer mis movimientos eh, para no pasar por todo esto. Entonces, puede ser que nos hable de una ruptura del corazón, es decir, a lo mejor con un enamorado o una enamorada, alguien quien tú confiaste y le diste demasiado a esta persona, demasiada confianza, demasiado cariño, eh, qué sé yo, y al final del día es como que te desilusionas, ¿no? Te rompe el corazón, puede ser por una traición, terceras personas, puede ser que a lo mejor tú has vivido un momento de traición, o sea, como que hay una persona ahora sí que entre tu relación hubo una persona que los separó. Aquí me habla de algo así, una traición amorosa. Tres personas y que obviamente para ti esto fue muy complicado, pero yo veo que tú estás luchando contra todo eso. El 8 de espadas de pronto me representa aquí comenzar a tener el control. O sea, dices, ya he pasado por esta situación, estoy pasando por esta situación, pero es el momento también como de soltar, de dejar ir, de no quedarme estancado, ¿no? O estancada en esta situación. Entonces yo veo que cortas con algo definitivamente. Vas a estar tomando una decisión después. Tal vez te hayas dado como un momento para aclarar las cosas, para aclararte a ti mismo las cosas, para ver, ¿no? Como para ver qué es lo que ha pasado, esto me conviene, no me conviene, qué lección me deja, qué me ha dado vivir esta experiencia, porque no solamente es como la parte negativa, ¿no? De me decepcionó, me traicionó, me engañó, me mintió. No, también es la parte de reflexionar. ¿Qué fue lo que yo hice? Eh, Y ojo, no está diciendo que tú hayas hecho mal, sino como que es, o sea, ¿qué hice yo a lo mejor? ¿Qué hice tan bueno que esta persona me pensó que podía como jugar conmigo, ¿no? De que yo era muy inocente. Tal vez a veces las personas piensan que ser buena gente es sinónimo de ser pues de ser tonto o de, no sé, de que pueden hacer con uno lo que se les venga en gana. Y entonces es como eso, de la reflexión, ¿no? De decir, qué fue lo que yo hice, por qué hice lo que hice, qué pasaba en ese momento cuando yo tomé esa decisión, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora porque voy a perdonar a esta persona? O sea, ¿le daría yo una segunda oportunidad? ¿Perdonaría yo esa traición? Todo depende, ¿no? ¿Qué es? Ahora, hablamos, por ejemplo, también en la parte del amor, pero recuerda que lo puedes aplicar en otro sentido. Puede ser que a lo mejor tú digas, bueno, a mí me decepcionó una amistad. Yo tengo ahorita una amistad, bueno, yo tenía una amistad hasta hace poco con una persona que llevamos una amistad de muchos años, de mucho tiempo, y me he dado cuenta como que esa persona hizo algo, ¿no? Esta persona hizo algo que pues me rompió el corazón porque prefirió esto, no sé, a lo mejor le presté dinero, un ejemplo, prefirió quedarse con el dinero y no pagármelo y perder una amistad de muchos años antes de devolverme algo que realmente tal vez ni es tan significante, ¿no? Entonces, como este tipo de ejemplos. Entonces, acomódalo de acuerdo a tu situación, pero nos habla mucho de la reflexión. Entonces, no es que en este momento tú te sientas, puede ser que tú te sientas como estancado, estancada, de que tú digas, creo que es como algo de mala suerte o ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, como que no estás viendo las cosas con claridad, pero no es eso. No tiene que ver con nada de mala suerte, no tiene nada que ver con que tú, porque ya no estés o no estés en esa relación, te vas a quedar estancado, sino simplemente es un momento de reflexionar, de ver las cosas con claridad, de ver qué fue lo que pasó,
cuáles son los aciertos o los desaciertos que tú tuviste ante esa situación y cómo lo vas a comenzar a gestionar. O sea, cómo vas a hacer ahora en adelante y cuál va a ser tu decisión ante esta postura. O sea, perdono a esa persona, vuelvo con ella, le doy una segunda oportunidad. Pues eso ya va a depender de ti. Aunque yo veo prácticamente liberación. Ocho de espadas nos habla de este tipo de reflexión, pero también liberándote. Ahora, ¿por qué veo que no es muy difícil que tú puedas dar una oportunidad? Puede ser como el caso que algunos sí, pero yo veo que la mayoría, los que vivan esta situación o que estén pasando por esta situación, dices, no, yo prefiero avanzar, ¿no? La justicia, en este caso, es como buscar justicia, pero buscar justicia en el aspecto de no, conmigo no hay segundas oportunidades. O sea, yo te di la oportunidad, me defraudaste, me traicionaste, bueno, pues entonces, ni modo, perdiste la oportunidad, ¿no? Ya no va a haber una segunda oportunidad. Yo voy a seguir avanzando, pero eso sí, siempre con la espada desenvainada. Conmigo no hay juegos, conmigo no hay traiciones. Soy una persona justa, porque también eso nos refleja aquí el caballero de espadas, como que tú eres una persona muy justa, que te gusta ser como muy eh, honesta, muy sincera, que te gusta mostrarte cuál eres y que aborreces justamente eso, la traición. Y veo que puede ser que a lo mejor hasta tú lo digas, ¿no? O sea, que tú le digas a que tú en un momento le hayas dicho a esa persona, ¿sabes qué? A mí nunca me mientas. O sea, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero nunca me mientas, porque yo una mentira no la perdono. Y entonces resulta que te miente, resulta que te engaña y dices, bueno, a ver, espérame, ¿no? O sea, lo primero que te dije y fue lo primero que hiciste. Entonces, ¿sabes qué? Se acabó. Yo te voy avanzando. Y en el sentido de avanzar con el caballero de espadas, me dice que es soltar, o sea, liberarte. O sea, no solamente terminas como la relación definitiva con esa persona, sino que para ti esto ya no va a tener importancia. O sea, una vez que tú decidas dar ese paso, es cerré la puerta y esa puerta jamás, jamás en mi vida se vuelve a abrir. Y entonces sí, vamos a lo que sigue. Eso es lo que yo veo con tus cartas. Y me gusta en ese aspecto porque me gusta la gente que se respeta, que se valora, que sabe lo que vale, que no se deja pisotear. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Rey de bastos, mira, justamente el rey. Representas ese rey. Eso es lo que tú eres. El aprenderte a amar, el quererte. A pesar de que puedas estar roto, a pesar de que te hayan traicionado, a pesar de que de todo lo que tú puedas estar viviendo, siempre es mantenerte con la frente en alto, eh, que me respeten. Yo respeto, pero me respetas. El rey de bastos nos representa que una persona de poder, de justicia, mm, me dice que hay algo aquí que está demorando en cumplirse. Algo, tú ya hiciste algo que, de lo cual espera respuesta, pero me dice que se está demorando. Ahora bien, en otros casos, el rey también de varas nos habla de ser justos ante una lucha. Puede ser que a lo mejor tú vas a estar defendiendo una idea, una postura, algo de tu trabajo, ¿no? Que tú digas, yo estoy defendiendo mi trabajo por una persona que trata de, no sé, de hacerme daño o de querer imponer su voluntad o querer como tener dominio sobre mí. Y entonces yo me estoy imponiendo, o sea, yo no voy a permitir que esa persona me venga a mí a querer salvo. Digo, si es un jefe, pero que hasta en eso, si fuera un jefe de pronto y hay otras cosas como que tú ya las ves más personales, ¿no? Y que está buscando como un pretexto para buscar conflicto o para incomodarte, pero que usa tu trabajo o usa lo que tú haces como para llegarte por ahí, ¿no? Para perjudicarte por ahí. Yo veo que hasta en eso tú vas a decir, no, a ver, espérame. O sea, a mí muéstrame pruebas de que yo estoy haciendo las cosas mal, o muéstrame pruebas de lo que, o sea, de lo que yo estoy haciendo, pero a mí háblame con argumentos. Entonces, defender tu idea, tu postura, es lo que yo veo que tú vas a estar haciendo. En otros casos también es como si alguien te quisiera limitar. A lo mejor a través de un consejo que tú dijeras, voy a, mm, yo quiero dedicarme a esto, y que alguien te diga, oye, pero no creo que tú puedas, ¿no? Porque tal vez porque ya tienes una cierta edad o porque no estaría bien como que ahorita te quieras dedicar a eso, ¿sabes? Como que alguien que no,
piensa que porque esa persona no puede, tampoco tal vez lo pueda hacer tú, ¿no? Que diga, no es que tal vez no tienes el conocimiento o no tienes la experiencia, podrías fracasar, ¿no? Y tú dices, no, no te vistas de esa manera, no me gusta que te vistas de esa manera, no me gusta que te arregles así, no me gusta que te juntes con X personas o que le hables a X personas y dices, no, a ver, espérame, o sea, yo tomo mis decisiones, tú a mí no me vienes a decir qué tengo que hacer, si sí puedo, si no puedo, o sea, simplemente es como no dejarte controlar, ¿sabes? No dejarte controlar, no dejar que alguien venga a imponer sus creencias o sus ideas sobre ti y que tú termines haciendo lo que esa persona quiere. En otros casos también puede ser que tú vayas a estar luchando con otra persona por defender a alguien. Que tú digas, yo estoy defendiendo, yo apoyo a mi hijo o a mi hija porque por una situación que está viviendo injusta. Entonces yo le voy a mostrar mi apoyo. Y en ese aspecto nos dice, bueno, pues que tú eres como esa parte primordial para defender algo o a alguien que le vas a ser de mucha ayuda. Ahora bien, tenemos aquí tu siguiente carta, la carta de El Colgado, y tenemos también aquí el 6 de espadas. Mira, este mensaje tiene que ver para algunos de ustedes, creo que aquí me habla como de una minoría. Son pocas las personas, pero este mensaje es para ellas, que me dices lo siguiente. Para tomar una decisión, tienes que saber realmente, primero, qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que tú quieres. La otra, ¿se te está dando o se te está complicando? El, la carta del colgado me refleja de pronto esa insatisfacción, pero también es como un momento de desesperación, de decir, necesito ese cambio o necesito que las cosas salgan de esta manera, pero no puedo, o sea, no tengo el control, no sé cómo hacerlo, o ya intenté todas las maneras y no funciona, o, ¿sabes? Me siento atado de pies y manos, tal cual. Entonces necesito que esto cambie. No sé tomar una decisión, me cuesta trabajo tomar una decisión. ¿Qué debo hacer ante esto? Para ser más clara, voy a poner un ejemplo. Digamos que tú estás en un trabajo. Siempre pongo como los ejemplos, ya sea de la pareja o del trabajo, porque creo que dan como esa más claridad, ¿no? Em, y ya tú lo puedes adaptar de acuerdo a tu situación. Tú estás en un trabajo en el cual dices, no, no veo prosperidad, no veo crecimiento de ningún aspecto, no veo crecimiento económico, no veo crecimiento así como que yo pueda crecer en ese trabajo, como que alguien me pueda dar oportunidades, a pesar de que yo me esmero, me esfuerzo, hago, o sea, como que no. Tal vez no hay mucho que aprender ahí, ya aprendí lo que tenía que aprender, no me siento cómodo, no me siento cómoda en ese lugar. ¿Cuál es mi decisión que tengo que tomar aquí? ¿Estar ahí? ¿Seguir en ese lugar definitivamente? eh, Puede ser un poco confortable porque a pesar de no sentirte a gusto, pero tienes algo seguro, ¿sabes? Ahora, aquí la cuestión no es de que si tengas algo seguro o no, sino la cuestión de pronto, ¿cuál es, o sea, es realmente lo que tú quieres? Ahora, no es, hablando en este caso específico del trabajo que pudiera resonar con algunos de ustedes, tampoco se trata como que tú tomes la decisión de renunciar mañana, ¿no? Hoy mismo renuncio. O sea, no, tienes que tomar una decisión, pero vuelvo y te repito, tienes que ser muy claro qué es lo que tú estás buscando. O sea, ¿realmente quieres crecer o te quieres quedar en un lugar, aunque pues te la vayas ahí sobrellevando, pero dices, esto es seguro? O realmente yo quiero ya tener como esta liberación, esta libertad, ¿no? De hacer lo que yo quiero, de crecer, de ganar más, de aprender, simplemente de dedicarme a otra cosa. Entonces crear un plan y decir, bueno, tal vez en este momento yo no puedo renunciar porque tengo compromisos o porque necesito el recurso, pero puedo planear en determinado tiempo. Tal vez tenga que hacer un poquito más de esfuerzo, tal vez ahorrar, eh, ir viendo no sé, buscando otro trabajo o tal vez emprender, ¿no? Si mi deseo es como de pronto a lo mejor emprender, ya no trabajar, ya no depender de un trabajo, de un jefe y simplemente ser como mi propio jefe. Entonces, armar un plan, pero siempre y cuando, vuelvo y te repito, la clave es en lo que qué estás buscando y qué es lo que tú quieres, a dónde te quieres dirigir. Ahora, el colgado, no,
Tal vez la situación se ha tornado un poco difícil y lleva tiempo, pero nos dice que no es momento de tomar decisiones apresuradas. Por eso te está diciendo, primero piensa qué es lo que quieres, después ve si puedes generar, si tú puedes en este momento dices, yo tengo dinero, tengo los recursos para que ahorita mismo renuncio, bueno, si tú crees que es lo conveniente, pues renuncia. Si yo en este momento ya no me siento contento con mi pareja, con esa persona, porque siento que ya no la quiero, porque ya no siento nada con esa persona, ya no me siento a gusto, incluso me siento mal, ¿no? Me aburre o qué sé yo, siento feo mentirle, haciéndole creer que estoy con esa persona porque la quiero y realmente no, pues entonces termina, ¿no? O sea, son decisiones que tienes que tomar de acuerdo a tu situación. En algunos casos, a veces toca tomar decisiones también. Es como el otro, o sea, por una parte aquí es la incomodidad, ¿no? De querer soltar, de querer alejarte y de tener que hacerlo, de tener que hacerlo en su momento, pero tener que hacerlo. Y en otros casos puede ser que a lo mejor aquí nos dice, yo no quiero hacerlo, pero me veo obligado, me veo obligada. El 7 de espadas me habla de la liberación total a través de la desilusión, a través de, podría decirse inconformidad también. Puede ser que a lo mejor tú no estés conforme con esta decisión, pero consideras que es lo adecuado. Es decir, yo estoy en una relación que es tóxica con una persona que es muy variable en su forma de ser, a veces me quiere, a veces me odia, ¿no? No llevamos una relación como yo quisiera, de paz, de armonía, sino todo lo contrario, siempre hay conflicto. O esta persona de pronto no tiene actitudes o comportamientos que a mí no me gustan y que esto eh, de alguna manera afecta o ha afectado nuestra relación. Hay peleas, hay conflictos por esto, hay desacuerdos y no hace nada por cambiar. Entonces yo puedo querer mucho a esa persona, pero creo que estoy perdiendo mi tiempo ante alguien o ante algo que no cambia, ¿no? Que por más que yo haga, que por más que yo me esfuerce, que por más que yo trate de que las cosas mejoren, cada vez está peor. O simplemente no sucede nada, ¿no? Siempre es lo mismo, los mismos problemas, los mismos conflictos, los mismos reclamos, las mismas cosas. Entonces me duele porque quiero a esa persona, pero no estoy dispuesto, dispuesta a seguir pasando esto, ya que he perdido mucho tiempo tratando de que esto mejore, de que esta relación funcione, crezca y parece que todo va para abajo. Entonces prefiero alejarme antes de que se hunda el barco. O sea, necesito alejarme antes de que realmente se hunda el barco. ¿Para qué me espero? ¿Para qué me espero a que esto suceda? Mejor tomar la decisión de una vez, ¿no? Me duele, sí. Me causa rabia incluso tal vez tener que tomar una decisión y de que esta persona no haga nada para que, para que suceda lo que tenga que suceder en el buen sentido de la palabra, es decir, o sea, para que estemos bien. Esta persona no hace nada para que estemos bien. Esta persona no hace nada para que nuestra relación crezca. Entonces ya me cansé. Entonces, ¿qué pasa? Me alejo, me voy. Con dolor, con tristeza, sí, pero me voy. Pero una vez que tú tomas esta decisión, tu suerte comienza a transformarse. Porque el hecho de que tú te alejes de algo que te hace daño, nos habla de tu crecimiento, de ponerte a ti como prioridad, ¿no? O sea, yo te puedo querer mucho, pero primero estoy yo. O sea, si tú me haces daño, pues perdón, pero o sea, yo me tengo que ir. Yo me tengo que alejar porque yo no voy a permitir que alguien me haga daño a mí o que algo me haga daño a mí. Entonces, a través de ello, reconozco y acepto lo que estoy viviendo y me voy en busca de algo que me haga feliz. Y se supone que si tú te sales o te alejas de algo que te está causando daño, es porque vas en busca de algo que pueda ser la paz, la tranquilidad, ¿no? La abundancia en lo que tú esperas. Y las cosas cambian. O sea, las cosas cambian por la decisión que tú tomas ante la situación que vives. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. La carta de la sombra, dos de varas y el rey de pentáculos. Esta carta de la sombra
Y el dos de bastos, mira, me habla de una persona que te... Aquí hay una persona que te piensa mucho. Hay una persona que te sueña, que te extraña. Esta persona dice que no te olvida. Y está buscando la manera de volver. Esta persona va a regresar a tu vida. No sé si se trate de una pareja, que es lo más seguro, porque tenemos aquí el 3 de bastos. Mira, yo lo que estoy viendo aquí con estas cartas, para serte sincera, no creo que este mensaje sea para todos ustedes o para muchos de ustedes. Veo que es para algunos, porque me está diciendo aquí que hubo una persona con la que tú tuviste una relación o comenzabas una relación y esta persona como si se hubiera desaparecido. O sea, un día te dejó de escribir, un día te dejó de llamar, un día simplemente se fue, sin decirte nada, ¿sabes? Y esto la atormenta, porque ahora esa persona quiere volver. Esa persona tuvo muchos problemas en el pasado y no supo cómo enfrentarlos. Y la decisión, o sea, era como muchas cargas y no querías, siento que tener un compromiso en ese momento para él o para ella fue muy difícil. Tal vez tenía problemas económicos, tenía problemas de deudas o otro tipo de conflictos. Puede ser familiares, que para esa persona representaban un problema muy fuerte y no tuvo el valor como de decírtelo. Y para esta persona fue más fácil así como que, a ver, eh, me voy a dedicar a arreglar mis cosas, a darle solución a mis problemas y ya después pienso en ti. Y en ese pienso en ti, esa persona se alejó. En ese después de yo pienso en ti, esa persona se alejó. Veo que tú estuviste a la espera de esa persona también. O sea, como que tú dijiste, ¿qué pasó? O sea, todo iba bien, ¿por qué? ¿Dónde estás? No sé, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué me dejaste de escribir? ¿Por qué te fuiste de esa manera? Te quedaste esperando. Mientras esta persona en su cabeza pasaban sin mil de cosas, muchos traumas, muchas situaciones. Ahora veo que los papeles se invierten y esa persona es la que está, la que quiere volver y veo que te vigila. Puede ser que a través de terceros, no sé si tengan amigos en común o esta persona, tú visitas algún lugar donde frecuentabas con esta persona y esa persona te puede estar vigilando desde ese punto. Incluso puede ser que ya la hayas encontrado, o sea, que ya la hayas visto en algún momento. Y créeme que si es así, esto no es casualidad. Esa persona ha aparecido como para inquietarte. No se atreve a hablarte, pero es como para inquietarte, para ver tu reacción, o simplemente para que tú quedes como en sus pensamientos. Esta persona va a volver, pero tenemos aquí el rey de pentáculos. Esta persona ha cambiado. Me habla de cambios en esta persona y me habla también como de una posición. Lo que yo puedo ver aquí también es que a lo mejor esa persona se alejó por problemas económicos. Tal vez, no sé si tú de pronto le pedías a esta persona como salir, ¿no? O sea, invítame a salir, vamos a comer, vamos al cine, y algo ahí con respecto al dinero. Me dice que esta persona, para algunos, esta persona su preocupación fue mucho como el dinero, porque estaba pasando por momentos económicos muy difíciles, muy complicados. Y que esa persona se alejó de ti porque no tenía dinero, ¿no? O incluso puede ser que a lo mejor tú no se lo pidieras, pero que esta persona decía, bueno, pero ¿cómo voy a ver? Hay personas así, ¿no? Que dicen, bueno, no tengo dinero, ¿cómo voy a ir a ver a esa persona si no tengo ni siquiera para el transporte, ¿no? Para irla a ver. Entonces lo mejor será que me aleje porque en este momento no es recomendable que yo tenga una relación con alguien por la situación que estoy viviendo. Ahora veo que esa persona se ha encargado, no de esos recursos, de mantener esos recursos. Veo que está en una buena posición en este momento. A través de mucho esfuerzo y mucho trabajo, veo que la posición de esa persona cambia y ahora está observando cómo vuelvo. Así es que prepárate para el regreso, ¿eh? En cualquier momento esta persona aparece en tu vida o ya sea que tu teléfono suene con un mensaje de esta persona o la llamada de esta persona y bueno, esto te va a impactar. Vamos a ver cuáles son los signos que van a estar resonando con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Escorpio, a Capricornio, a Sagitario,
a Virgo, a Piscis y por último al signo de Leo. Vamos a ver cuáles son los números que van a estar resonando con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 9, número 19, número 2, número 14, número 3, número 18 y por último el número 7. Letras que van a estar resonando con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra S, la letra L, la letra B, la letra I, la letra V, la letra F y por último la letra A. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes resuene contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, sabes que te deseo muchísimo, muchísimo éxito.